el que tenga mejores, entre comillas, antecedentes de que podría, lo estoy planteando desde el punto de vista de la plataforma, Ajá. podría ser un trabajador, comillas, menos conflictivo que me vaya a generar menos problemas en el futuro. Ya no midiendo sus competencias o capacidades para el cargo puntual, sino que su historial. Comenzamos a conocer a través de las redes sociales, sobre todo, que daba cuenta de que iba a ser una especie de cruce de información, de datos personales de quienes la utilizaran para servir de verificador probablemente de un certificado que iba a tener todos nuestros antecedentes laborales. Esta noticia, por supuesto, que dejó a muchas inquietos porque no entendíamos si era algo legal, que cualquier persona iba a poder llegar y acceder a nuestros documentos, y a lo mejor, así como hay muchas personas que hoy día para un contrato te piden los antecedentes del DICOM, también iba a empezar a regir este tipo de documentación. Y por eso en este ADN Te Escucha vamos a hablar de qué documentos son los que te piden, por ejemplo, si quieres postular a un trabajo, y de qué tan legal puede ser efectivamente una plataforma como esta para saber qué tan vulnerables podemos llegar a ser, si es que es tan fácil acceder a nuestros datos. Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral del Grupo Defensa.cl, está con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Sandra, muy bien. ¿Tanto tiempo? Saludarte. Así es. Las vueltas de la vida. Nos alcanzamos a despedirnos y ya nos estamos viendo nuevamente, pero está muy bien eso. Oye, pero además porque es muy interesante este tema, yo creo que soy una de las personas que efectivamente se sorprendió cuando vio esta plataforma que decía que iba a poder dar cuenta de tus licencias médicas, de cuántos empleadores habías tenido, de los permisos, y uno dice, ay, espérate, pero ¿y toda mi información se puede conseguir así tan fácil y se hace un cruce y queda como disposición de toda la gente? ¿Es esa más o menos la idea? O explícanos primero si esta cuestión es legal. A ver, la idea claramente es esa. La idea de esta plataforma es que el empleador tenga, al momento de tomar la decisión de contratar o no a una persona, o de repente de poder decidirse entre uno o más candidatos que están postulando un cargo, el que tenga mejores, entre comillas, antecedentes de que podría, lo estoy planteando desde el punto de vista de la plataforma, podría ser un trabajador, comillas, menos conflictivo que me vaya a generar menos problemas en el futuro. Ya no midiendo sus competencias o capacidades para el cargo puntual, sino que su historial, lo que más llama la atención, de licencias médicas, su historial de demandas. Y claro, acá siempre encontramos esta barrera, esta línea que es bastante delgada entre lo que podemos llamar ilegal o legal y lo que podemos considerar como poco ético o que podemos considerar como poco afortunado. Ahora, yo obviamente tengo una opinión al respecto. Me parece que creo que, compartiendo la opinión mayoritaria de lo que hemos escuchado, es una plataforma que es bastante nociva, porque si bien podría no ser ilegal, y eso es muy importante tenerlo presente, creo que va en contra, en primer lugar, de todos los principios que existen en materia laboral. Uh-huh. O sea, incluso se ha regulado en materia comercial en lo que tiene que ver con el DICOM, que, como tú bien señalabas, podría hacerse un símil acá con esta plataforma. Se ha regulado de que los bancos no puedan acceder al DICOM para efectos de poder negar un crédito, al DICOM histórico, aun cuando no sabemos si lo hacen o no. No quiero entrar en esa materia porque tampoco es mi expertise, pero podría ocurrir que efectivamente exista un registro histórico distinto del DICOM, o sea, que el DICOM esté limpio, y también, en algunos casos, hablando también de la parte comercial, se ha obligado a ciertas instituciones financieras a justificar por qué no le otorgan de repente un crédito a una persona que en el papel tiene todos los antecedentes limpios, o sea, no tiene deuda. Entonces, la única justificación que se podría encontrar en ese caso, si tiene patrimonio, tiene cómo acreditar renta, es que tuvo antiguamente un comportamiento negativo, y es por eso que se le niega ese crédito, y eso existe judicialmente, y se ha otorgado por los tribunales, donde se ha dado lugar a que cuando no hay una justificación de por qué negar, existe ahí una discriminación. Bueno, acá podríamos llegar a lo mismo. Ahora, es importante también hacer presente, estoy dando un poco todo el contexto, después obviamente podemos entrar al detalle de cada una de las figuras, pero que estas herramientas lo que hacen es extraer información que es pública, en principio. ¿Ok? O sea, si es que alguna de estas plataformas estuviera accediendo a información que no es pública, claramente sería una ilegalidad. Claro. Existen herramientas digitales como para poder, el término tecnológico se llama scrapping, que es extraer información de una plataforma.
Eso es legal, pero claro, hay cierta información que es privada. Por ejemplo, en materia de tribunales, los tribunales tienen la información pública, pero no todas las materias de tribunales tienen información pública. Hay información que está reservada solamente para las partes que participan en el litigio, como por ejemplo en materia de familia. Los juicios de familia no son públicos. Si yo quiero revisar el historial de causas de familia de una persona, no voy a poder acceder. Esa persona sí va a poder acceder con su clave única. Va a ingresar con su clave única y ahí van a aparecer los procedimientos que tenga en materia de familia. También algunos en materia penal. En menor medida también existen procedimientos en materia laboral, como los de vulneraciones de derechos, por ejemplo, que están reservados solamente para las partes. Entonces, si alguna de estas aplicaciones tecnológicas, que ojo, esta la estamos viendo ahora y es la que está en la contingencia, pero van a venir muchas más en adelante y en otras materias también, porque la tecnología avanza más rápido de lo que la legislación lo puede controlar. Entonces vamos a encontrarnos con que está sacando información que está disponible. ¿Qué significa eso? Que un empleador hoy día también podría acceder a la misma información que le va a entregar este informe de esta empresa. Claro. Porque es información pública. Por supuesto que le va a costar mucho más, va a ser más complejo llegar. La ventaja que tiene esta herramienta es que está toda la información en la mano. Ahora, yo la verdad sinceramente desconozco cómo, por ejemplo, lo hacen con el tema de las licencias médicas. Porque si yo quiero revisar el historial de licencias médicas de alguien, sinceramente no sabría cómo hacerlo, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, no es que yo desconozco cómo opera especialmente esta plataforma, pero si es que estuviera obteniendo información que no es pública, con seguridad eso sí sería ilegal. Ahora, si la información es pública, lo único que está haciendo la plataforma es cruzar datos y plantearlos dentro de un informe que va a facilitar en el fondo tener todo a la vista para el empleador. Y insisto, igual me parece nocivo que se tome una decisión de contratar a una persona o no pensando en que tuvo o no tuvo una demanda anterior, porque demandar por un trabajo anterior no hace malo a una persona ni buena. Es parte de los derechos que todos tenemos en caso de que no estemos de acuerdo con alguna situación que vivimos en un trabajo anterior. O sea, estigmatizar a alguien porque hizo una demanda y que a lo mejor no lo contraten en un próximo trabajo, lo que va a hacer es que la gente que ya lo hace deje de ejercer sus derechos por miedo a que tenga problemas en el futuro. Es que ahí está lo llamativo, porque efectivamente todos podemos estar súper conscientes de que existen los antecedentes penales, por ejemplo, que existe la hoja del conductor, la hoja de vida del conductor, que existen también los antecedentes comerciales y que en determinadas circunstancias, un banco, si yo voy a pedir un crédito, o una tienda de retail, si yo quiero pedir la tarjeta, o eventualmente si quiero, no sé, conseguir un trabajo donde tengo que ser chofer, me piden la hoja de conductor, o efectivamente si tengo alguna condena incluso anterior por alguna situación que involucre niños, también no puedo trabajar en ciertos lugares. Hoy día el registro de deudores de pensiones, también en algunas circunstancias hay quienes pueden acceder a ello, y uno lo entiende porque está dentro de un cierto contexto, pero en situaciones súper puntuales. Ahora, sentir, como tú dices, que a lo mejor es público el hecho de que la gente acceda a cuántos empleadores he tenido yo en mi vida laboral, a cuántos permisos he tenido, a cuántas licencias médicas he tenido, es otra cosa, porque efectivamente a lo mejor, no sé, yo llevo 20 años trabajando y resulta que todos los años tengo al menos 3 certificados médicos por licencia. Y a lo mejor eso mi próximo empleador lo va a considerar como algo negativo si me tiene que comparar con otra persona y me va a dejar fuera del trabajo por más que cumpla con todos los requisitos. Efectivamente es así, y es ahí donde se produce el principal problema que creo que queremos evitar, que es llegar a que exista una discriminación por estos antecedentes históricos de licencias médicas en materia penal, en materia de despidos o demandas que hayan existido. Creo recordar, Sandra, quizá tú me puedes corregir ahí, que una de las cosas que ocupaba esta plataforma es que para poder acceder a mayor cantidad de información le pedían al trabajador su clave única. Sí, se supone que uno podía sacar ese certificado. Claro, o sea, en fondo, me imagino que el ejercicio diría que yo postulo un trabajo, en ese trabajo me piden mi clave única. Me dice, bueno, perfecto, para poder postular necesito que me entregues tu clave única para que ellos puedan acceder a toda esa información. Eso hoy día, claro, la clave única cada vez se ocupa para más herramientas. Y el problema que presenta la clave única es que voy a dar un ejemplo súper práctico y que podría pasar perfectamente. Hoy día existe en materia penal normativa para poder borrar los antecedentes penales. O sea, una persona que tuvo una condena hace 15 años atrás, voy a poner un caso simple, no sé, un hurto, estuvo condenado, lo condenaron a una pena baja.
existe una ley para poder borrar esos antecedentes y que se saca un certificado de antecedentes va a salir limpio. O sea, si le piden un certificado de antecedentes penales que se pide en la mayoría de los trabajos donde una persona postula, va a estar sin antecedentes. Pero en la clave única es distinto, porque el historial judicial no se elimina. Entonces, si un empleador le pide hoy día el certificado a esa persona, le va a salir sin antecedentes. Pero si le pide la clave única e ingresa a las causas penales, le va a aparecer. Claro. Aunque haya sido hace 20 años atrás. No, y ojo, porque ahí en la clave única hoy día uno puede hacer un montón de trámites, así que el llamado es no entregar la clave única. Por último, si hay un certificado, lo saca uno y lo lleva impreso o lo manda por correo, como sea, pero no entregar uno que es un dato tan sensible. Obviamente le preguntamos a la gente de la calle, Rodrigo, ¿qué opinan sobre esta posible implementación de un registro de antecedentes laborales? Porque como lo decíamos, si bien hasta ahora esta plataforma dice que el usuario es quien tiene que otorgar un consentimiento explícito o él de manera individual a través de la clave única poder acceder a estos datos, como tú dices muy bien, se abre una puerta y de aquí en adelante podemos descubrir un montón de otras iniciativas similares. Así que, ¿qué nos habrán dicho a propósito de esta idea de un registro de antecedentes laborales? Los escuchamos. Complejo, lo comprendo, pero creo que es delicado cualquier tipo de exceso de información sobre una persona sin conocerla en su desempeño profesional, porque igual genera un encasillamiento que yo creo que solo incentiva la informalidad y las cosas como de manera por detrás. Una hoja de vida en el fondo. Sí, laboral. Bien, mientras más se pueda saber de las personas antes de hacerles un contrato, qué sé yo, bien, no se conoce. Es que ya es como invadir mucho la privacidad, ¿cierto?, de las personas. A lo mejor para los trabajadores del sistema público puede ser, pero no sé si sea tan buena idea. Es como ya más invadir la privacidad de las personas, aparte que ahora ya se sabe todo, entonces sería como igual, no sé, medio complicado. Mira, qué interesante. Algunos consideran que es bueno tener mucha información y otras de las personas consultadas hablan del tema de la privacidad, que debiera ser algo de respetar. Tú mencionabas, Rodrigo, estamos con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, que por ejemplo era bien natural pedir antecedentes penales, ¿no?, para cuando se postulaba a un trabajo. Pero ¿hasta dónde hay límites de lo que te pueden pedir? Claro, justamente el límite es que, a ver, lo que está prohibido es que exista una discriminación, y eso es un derecho constitucional, no es un derecho incluso dentro del área laboral, porque estamos acá también hablando en la fase precontractual. O sea, yo estoy postulando un trabajo, todavía no soy formalmente trabajador, por lo tanto está todavía la posibilidad de que me contraten o no. No he empezado a prestar servicios para un empleador. Entonces ahí lo que se pueden vulnerar son derechos constitucionales que tenemos todos, y que uno de ellos es el derecho a la no discriminación arbitraria. O sea, que exista una discriminación porque yo tuve alguna condena. Ahora, también existe la libertad de contratación. O sea, yo entiendo perfectamente que para un empleador que está buscando un cargo, tener la mayor cantidad de información posible respecto a un trabajador es una gran herramienta. O sea, sin duda. Sin duda que si yo tengo que tomar una decisión y tengo 2 o 3 personas que pareciera que tienen una idoneidad similar en cuanto a las competencias para el cargo, pero tengo uno que tengo un historial que ha tenido 5 años de licencias médicas, ha demandado 8 veces a sus ex empleadores y aparte tiene antecedentes penales que los borró, y tengo otra persona que no tiene nada de eso, es evidente que yo voy a contratar a la otra persona. O sea, me parece que claro, desde el punto de vista del empleador, siempre va a ser una gran herramienta. Pero en materia constitucional se habla siempre de la colisión de derechos. O sea, cuando tengo 2 derechos, tengo que ver a cuál le doy preponderancia, cuál es el que para la sociedad en conjunto prima sobre el otro. Y yo creo que la discriminación es algo que nunca podemos pasar a llevar, y en ese sentido está bien pedir, o sea, y es válido y es legal pedir información, pedir antecedentes penales. También tiene, y tú lo decías, Sandra, tiene que ver mucho con los cargos a los cuales estoy postulando. O sea, pedir la hoja de vida de conductor para una persona que va a trabajar como conductor de un bus interprovincial es totalmente válido, claro, y es necesario, obviamente. Pero llegar al exceso de que yo le pida una clave única donde tenga un historial absolutamente de toda la información, cuando no es tan necesario, ahí creo que ya podría pasar un poco la barrera y eso generar problemas. Y una de las personas que fue consultada dio una respuesta bastante certera. Nos puede llevar a problemas mayores, como por ejemplo la informalidad, que lamentablemente sigue en un porcentaje bastante alto, y esto podría llegar a generar que alguna persona que tuvo muchas licencias, tuvo algún antecedente penal, ha tenido muchas demandas, le cueste mucho encontrar trabajo y obviamente tiene que trabajar, tiene que producir. ¿Y a dónde se va a ir?
al sector informal. Exactamente, y ya sabemos lo que ha significado el tema del trabajo informal en nuestro país, lo hemos hablado más de alguna ocasión. Estamos hablando de los requisitos que te pueden pedir como papeles de antecedentes, certificados, algún tipo de información cuando vas a solicitar trabajo. Esto a partir de esta aplicación que surge y que a través de las redes sociales se compromete a entregar una especie de certificado de antecedentes laborales donde cruza muchísima información que tiene que ver con tus permisos, con tus licencias médicas, con tus empleadores. Y claro, uno piensa en los casos de las licencias médicas y en el último tiempo dicen, igual sería bueno que hubiera un registro para que esto quedara un poco más transparente, pero ¿qué tanto puede ser legal una iniciativa como esta? Es parte también de lo que estamos conversando junto al abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Rodrigo Valdivia. Rodrigo, en la primera parte del programa tú nos explicabas que claro, bajo ciertas condiciones esto podría ser legal, pero hay otras en las que no, y por tanto siempre hay que tomárselo con harta calma, y las personas decían, hay un límite también que puede rozar el intrometerse tal vez en la privacidad ya de una persona cuando quiere postular un trabajo. Yo dejaba en el aire el tema de las redes sociales, porque me acordaba de este caso de una mujer que hace un tiempo denunció que le habían despedido porque estaba con licencia médica y su jefatura se puso a revisar sus redes sociales, tenía una enfermedad de salud mental y supuestamente no la veían tan mal como para estar con licencia médica y la habían despedido, ¿no? Ese acceso que tienen hoy día también los empleadores a las redes sociales, ¿tiene algún tipo de regulación o tiene algún tipo de incidencia si es que lo quieren utilizar como argumento? A ver, desde el punto de vista de lo que es un despido, y sobre todo los despidos que conocemos como disciplinarios, que tienen algún que ver con algún comportamiento de los que el Código del Trabajo ya plantea de que podría ser un despido sin derecho a indemnizaciones, están los comportamientos que se den dentro de la vigencia de la relación laboral, ¿ya? Y eso, claro, los trabajos son muchos, hay muchas figuras que se podrían dar, pero en general el empleador a mí me puede sancionar por mi comportamiento dentro de la relación laboral. Incluso esto lo hemos conocido con algunas situaciones que han habido de despidos por consumos de droga, por ejemplo, en tiempos de descanso, durante bajadas, en el caso de las personas que trabajan en faena. También se han declarado despidos como justificados, pero también como injustificados, porque hay que hacer la separación entre lo que es la esfera privada, la esfera fuera del trabajo, de lo que ocurre adentro. Entonces, en el ejemplo que lo conocí también, y me ha tocado ver algunos casos, tenemos que producto de una publicación que se realiza, en este caso tiene que ver con las licencias médicas, que es lo que ha estado bastante en la palestra actualmente, pero también podría tener que ver con otra cosa. Por ejemplo, una persona que faltó a trabajar y dijo que estaba enferma y resulta que subió una historia a Instagram y estaba en una fiesta. Un caso perfectamente posible que ocurra. Bueno, vendrá el despido si es que concurre alguna de las causales, porque, por ejemplo, en el caso de las inasistencias, faltar un solo día no es motivo de despido. Faltar 2 días seguidos, sí. Entonces, si faltó 2 días seguidos, estuvo de fiesta los 2 días y después aparece con una licencia médica, claro, yo podría ocupar eso como un medio probatorio para poder intentar justificar el despido de esa persona. O sea, ¿a qué voy? No está totalmente vedado ocupar las redes sociales porque finalmente las redes sociales son públicas y son públicas porque la propia persona sí lo quiso, porque también uno puede tener las redes sociales con carácter privado. Si yo las tengo públicas, tengo también que asumir que puede ser conocido por cualquier persona, por el empleador o por un tercero. Entonces, ¿podría ser ocupado eso en un juicio de despido? Sí, perfectamente, porque en materia laboral existe la libertad probatoria y eso ocurre tanto para el trabajador como para el empleador. Ahora, después tendrá que depender de la causal que se aplicó, de los argumentos que se dieron en la carta de despido, y el tribunal resolverá si el despido en ese caso estaba justificado o no. Pero, claro, como le insisto, o sea, estando dentro de una red social que es pública, a la cual puede tener acceso un compañero de trabajo, puede tener acceso a mi jefatura, si es que yo tengo agregado como contacto, ¿podría ocuparse para un despido? Sí. Ahora, insisto, los comportamientos que se sancionan con los despidos disciplinarios, en su mayoría son comportamientos que se dan dentro de la relación laboral, no fuera. Claro. Nos escribe Macarena esta tarde y nos dice, ustedes están hablando del derecho de protección de datos y recuerdo que, claro, existen muchas conversaciones en torno a ese tema a propósito de las redes sociales, pero ¿qué pasa con la protección de datos que manejan las empresas de sus trabajadores? O sea, la protección de datos no solamente se da en el periodo precontractual, que es lo que hemos estado conversando y en lo que tiene relevancia esta aplicación que hemos conocido, respecto a la cual hemos conversado, sino que también hay muchos datos de los trabajadores que se van generando durante la relación laboral. Y existe hoy día una legislación,
soy experto en esa materia, pero sí existe una legislación de protección de datos, con consecuencias para quienes hagan mal uso de esa información. Entonces las empresas también están obligadas, y también existe hoy día una ley bastante sólida en materia de responsabilidad penal empresarial. Ya no es solamente que esto pueda afectar a la empresa como nombre, una multa, no, ahora hay responsabilidad de las personas que toman decisiones dentro de las empresas. Entonces la protección de datos cada vez, y no solo en Chile, a nivel mundial es muy importante, sobre todo hoy día con las plataformas de inteligencia artificial, donde todos los que las ocupamos incorporamos mucha información. O sea, si yo dentro de mi trabajo adjunto un contrato de trabajo de un cliente a una inteligencia artificial, estoy haciéndome cargo de que estoy aportando información que no es mía en una plataforma que yo desconozco a dónde va a ir a parar. Claro. Porque hay muchas inteligencias artificiales y no sabemos exactamente cómo se está tratando la información ahí. Entonces, si yo subo un contrato que a lo mejor tenía el carácter de confidencial y resulta que después aparece en una página web por ahí publicado, bueno, tengo que asumir esa responsabilidad. Por eso es muy importante que en general todos quienes trabajan con datos, las empresas, profesionales, etcétera, tengan mucho cuidado con los datos que se manejan, sobre todo cuando son datos de terceros, son datos propios, y con los datos propios también. Y no solamente esto tiene que ver con las claves, o sea, las claves, claro, por supuesto, pero también cualquier información, porque hoy día los datos son incluso mercancía. Muchas empresas se dedican a vender datos, y es parte del negocio. La data es todo un negocio. Mira, Juan Pablo nos dice, ustedes están mencionando que esto es algo que está recién apareciendo y por tanto no está tan regulado. En ese escenario, entonces, ¿es una exigencia que me pueden pedir en un proceso de selección, o yo puedo decir simplemente que no lo quiero entregar? O sea, el problema que yo veo, uno siempre se va a poder negar a entregar esa información. El problema que yo veo es el efecto que eso puede tener en mi postulación. Ya. Porque hoy día no te lo pueden exigir. No te lo pueden exigir. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Como yo no quise entregar mi clave única, ¿qué pasa el siguiente? Claro. Algo está ocultando. O sea, y probablemente el que no tiene nada va a decir, oye, yo sí, porque bueno, ahí está mi antecedente, yo los aporto voluntariamente. Entonces, se va a producir esa discriminación igual, por sí, porque pude entrar y ver, o por no, porque no me quisieron dar la clave. Claro. Bueno, ahí viene todo un tema para la gente del Ministerio del Trabajo, ¿no? Para que se revise efectivamente estos procesos de selección, cómo van a ser, y si es que se pueden exigir o no, por lo que tú nos mencionabas y nos enseñabas, Rodrigo, ¿no? La discriminación que puede haber a priori en un proceso, por ejemplo, con este tipo de... Es lo que pasaba, Sandra, antiguamente con los currículum con fotos. Con foto, ¿verdad? Es muy poco común ver un currículum con foto, pero antiguamente era de siempre, y es un hecho que se hacía selección por la foto. Absolutamente. O sea, todavía ni siquiera se veía el nombre y ya estaban dejando fuera por la foto. Menos mal que yo no soy de esa época. Rodrigo Valdivia, abogado, socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.